Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, se lo anticipábamos antes de la pausa. Está con nosotros el doctor William Pleites, director hoy por hoy de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, El Salvador. Creo que la última vez que lo entrevistamos estaba usted por entregar o cerrar Fomilenio 2, William. Bienvenido. Pero después llegó a presentarnos su libro, 100 años de historia de la economía en El Salvador. Palabras más, palabras menos, doctor Pleites, si no me corrige. Sí, no, en realidad este libro se llamaba La economía salvadoreña después de la independencia y cerraba con una pregunta: ¿por qué estamos como estamos? Y la idea pues era dar cuenta de qué es lo que había pasado principalmente en materia económica y social en los 200 años posteriores a la independencia. Sí. Y para ello no solamente se dividía la economía salvadoreña en 5 periodos, sobre la base del modelo económico vigente en cada periodo. El primero era el modelo agroexportador, que es el que se hereda de la independencia. Después el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que prevaleció entre 1949 y 1979, después el periodo de la economía de guerra, después el modelo neoliberal, o denominado en su momento modelo de promoción de exportaciones y atracción de inversiones, y el periodo que se analizaba del 2004 a 2019, porque llegaba hasta 2021 el libro, que se le llamaba el de las digresiones populistas. Y ahí no solamente se identificaban las principales estrategias y políticas en las que se fundamentaba cada uno de los modelos, sino que adicionalmente cuáles habían sido sus resultados, ¿verdad? Y después se cerraba básicamente con una serie de lineamientos de qué es lo que había que cambiar para prácticamente pues enrumbar a El Salvador hacia una de las naciones de desarrollo humano alto. Y yo creo que por ahí viene la primera pregunta. Si nos quedamos en el periodo de digresiones populistas, ¿qué tenemos ahora? O sea, ¿cuál es el modelo de desarrollo económico en el que estamos, o que sigue El Salvador, o que viene desde el gobierno y que se está implementando? Es que yo diría que no solo El Salvador, sino que casi que el mundo en desarrollo en general está en una suerte de orfandad de modelos de desarrollo. Quizás los últimos grandes experimentos exitosos que se implementaron en el mundo fueron los que ocurrieron en los países del sudeste asiático, que prácticamente transitaron de un modelo de industrialización por sustitución de importaciones a un modelo donde combinaron la sustitución de importaciones con la promoción de exportaciones, y que les ha permitido dar un salto tremendo, pues a tal punto que todos esos países que se involucraron en esa transición ahora son países de desarrollo humano alto. Quiero decir que en los años 70 la mayor parte de países de América Latina todavía exhibían indicadores económicos y sociales mejores que los del sudeste asiático. Sin embargo, estos países prácticamente pues, han estado registrando tasas de crecimiento superiores a 5 o 6%, con una creciente generación de trabajo decente. Y eso ha dado lugar pues, a que ahora, como digo, la mayoría de ellos están entre los primeros 30 países de índice de desarrollo humano más alto. Eso lo que le significó fue básicamente apostarle a la gente como principal fuente de riqueza de las naciones. Invirtieron fuertemente en educación, no solamente se quedaron con el modelo de sustitución de importaciones que fue exitoso en términos de generar crecimiento económico, ¿verdad? Pero no fue tan eficaz en generar trabajo decente y sobre todo en reducir las desigualdades. Entonces, y una de las carencias principales es que de alguna manera se frenó el impulso que se había estado dando principalmente pues, a los aumentos en los gastos en educación, a los gastos en vivienda y en hábitat, y sobre todo en ciencia y tecnología. O sea, a ver, estos países le apostaron a esa combinación, dice usted. Exactamente. Y eso es lo que los ha mantenido. Y mire, con quien hablamos, William, habla de educación, ¿verdad? Invertir en la gente significa invertir en su educación, en su salud y en su,
en el entorno en donde se desarrolla, ¿verdad? En la vivienda, en el hábitat, ¿verdad? Exacto, en el acceso al agua, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llega a eso si eso es lo que ha funcionado? O sea, dentro del análisis de todo lo que ha pasado en el mundo, eso es lo que, dice usted, ha funcionado. Porque muchas de esas economías del sudeste asiático también se han saltado algunas trancas, temas de derechos humanos, constitucionales. Hay ejemplos de todo, ¿verdad? Hay ejemplos de países que han logrado el desarrollo humano alto en la democracia y otros que lo han logrado fuera de la democracia. Pero fíjense que hay un tema que, ¿por qué si sabemos que la educación es al final de cuentas quizá la inversión en educación, quizá el factor más determinante que hay, ¿verdad?, en el progreso sostenido de los países, en el progreso socioeconómico de los países? ¿Por qué es que cuesta tanto enrumbar las finanzas públicas en esa dirección? Yo tengo una hipótesis, ¿verdad? Y la hipótesis que tengo es que generalmente desde el mundo de la política se tiende a reaccionar más hacia aquellas ¿Acciones? Acciones, llamémosle así, hacia aquellas situaciones que explotan en crisis con más facilidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que generalmente se traduce en crisis sociopolítica? Bueno, generalmente hay una fórmula, ¿verdad?, que dicen, mire, lo primero pues es, por ejemplo, cuando hay violencia, cuando la gente siente que tiene amenazada la vida, que tiene en riesgo la vida. Ese es un factor que generalmente obliga a los gobiernos a reaccionar, ¿verdad?, porque puede impactar tremendamente su popularidad de inmediato. El segundo es, voy a decir, la inflación y particularmente cuando afecta a los alimentos en particular. Usted vaya a ver en los países en donde se producen episodios inflacionarios altos y automáticamente hay una suerte de tendencia de reacción inmediata del gobierno, no necesariamente a atender las causas del problema, que esa es otra cosa. El tercero es, por ejemplo, cuando hay una catástrofe, ¿verdad?, que puede ser un terremoto, que puede ser una inundación, que puede ser una sequía. O sea, ese tipo de situaciones que generan como situaciones de emergencia, si no se manejan bien, también pueden afectar tremendamente la popularidad de los gobernantes y eso les hace a que ese tipo de cosas, ahí inmediatamente aparece el gobierno, ¿verdad? Y la otra es la salud, cuando hay una crisis sanitaria. La pandemia fue, COVID-19 fue el ejemplo pero más. Puede ser el dengue, puede ser, bueno, cualquier situación en donde de nuevo como consecuencia de una crisis en la salud, ¿verdad?, aparece el Estado. Entonces, vean, no aparece la educación. O sea, un elemento, nunca un país ha tenido una crisis sociopolítica grave por desatender la educación. Nosotros tuvimos más de 140 años, ¿verdad? No, 120 años de vigencia del modelo agroexportador, ¿verdad?, donde básicamente lo que se invertía en educación era menos del 8% del gasto público total. Se invertía 2,5 veces más en defensa y seguridad y nunca hubo una crisis, nunca ha habido una protesta masiva, por ejemplo, por la insuficiente inversión en educación o por la mala calidad de la educación. Es más, cuando coordinaba los informes sobre desarrollo humano, me recuerdo que en uno de ellos hablábamos de la paradoja del mundo al revés. ¿Por qué le llamábamos la paradoja del mundo al revés? Entre otras cosas, de lo que me recuerdo, es porque la educación, por ejemplo, que siempre se ha caracterizado en El Salvador, la educación pública principalmente, ¿verdad?, por no ser un servicio de alta calidad, sobre todo si uno lo compara internacionalmente. Sin embargo, es de los mejor valorados por la población. Hay una tendencia pues a la que la gente dice, bueno, mi hijo está en la escuela, probablemente no sabe qué tipo de o qué calidad de educación está recibiendo, pero la evalúa bien. O sea, el hecho que mi hijo pueda asistir a un centro escolar para mí es muy bueno. Sí, es que yo siento que se identifica casi como el amor a la madre. O sea, la educación es buena. Incluso pasa también con la salud, más con la educación que con la salud. Pero pasa pues con que, no, la gente dice, pues sí, ¿verdad? Puede ser que, por ejemplo, se haya deteriorado la educación como consecuencia de una menor inversión en la formación docente,
como consecuencia, por ejemplo, de un deterioro de la infraestructura, como una consecuencia, por ejemplo, de un rezago tecnológico, como consecuencia de una reducción, por ejemplo, del calendario educativo. Pero la gente eso no lo interioriza. Lo que interioriza es que el niño sigue yendo a la escuela. Lo que pasa es que la crisis viene después. Exactamente. Por la falta de una buena educación, la crisis se ve después. Fíjese ahorita que estamos en esta situación de subida de los precios de los alimentos. Eso automáticamente, como digo, los gobernantes generalmente, como le digo, reaccionan principalmente en términos de cuando hay algún tipo de manifestación popular, ¿verdad? Ya sea de agrado o de descontento, porque son las dos cosas las que generan. Entonces, en este caso hay una situación de desagrado, porque estamos teniendo ya casi 2 años y medio de inflación y particularmente de inflación alimentaria, ¿verdad? Eso afecta, por supuesto, el bolsillo de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, pero claro, puede haber un problema de especulación y a veces los eventos inflacionarios en materia de alimentos pueden ser provocados, por ejemplo, por acciones especulativas de algunos intermediarios. Pero la razón principal no es esa. La razón principal es de que El Salvador no tiene desde hace más de 3 décadas una política agrícola que básicamente le apueste a la seguridad alimentaria. De eso deberíamos estar hablando. Exactamente, fíjese, yo le decía, de nuevo, viendo los números, ¿verdad?, del libro. En el libro yo demostraba, por ejemplo, que en los años 70, antes del estallido del conflicto armado, el promedio del gasto que hacía el Estado en agricultura era de aproximadamente un poquito arriba del 12% del gasto público total. Tenemos 30 años en donde el gasto público agropecuario apenas representa el 1% del gasto público total. O sea, en realidad los resultados son lógicos. Vaya a ver usted precisamente qué características tenía el agro salvadoreño en los 70 y cuál tiene ahora. O sea, El Salvador experimenta una paradoja. Es un país pequeño, con una densidad poblacional alta y en donde tiene más de la tercera parte de las tierras cultivables, ociosas. O sea, y cuando usted le pregunta a la gente por qué no está cultivando las tierras, dicen 2 cosas. Porque tienen la expectativa de que cultivar la tierra no es rentable y que es mejor esperar a que el gobierno haga una calle, la parcelice y la venda precisamente, ¿verdad? La lotifique. O porque dicen, mire, no hay gente para poder trabajar ahora. Es que no hay gente son como las 2 respuestas que yo con más frecuencia escucho. Y la remesa. Por eso, las remesas en gran medida. Mire, a mí me tocó también que cuando hicimos un informe sobre desarrollo humano, sobre migraciones, nos llamó la atención que el municipio, que estoy hablándole en 2005, registraba que un mayor porcentaje de hogares que recibían remesas era Concepción de Oriente, allá en la punta de la Unión. Ahí en ese momento 61 de cada 100 hogares decían que recibían remesas. Y fuimos a entrevistar gente. Nos llamó la atención un señor que tenía 42 años. Tenía 2 hijos, uno de 19 y el otro de 22 o 21, que vivían en Estados Unidos. Entonces sí que él antes trabajaba precisamente en la tierra. Pero que de repente uno de los hijos le dijo, mira papá, ¿y cuánto es lo que te dejan estos cultivos? No, mira papá, mira viejo, le dijo, mira viejo. A los 42 años. No, hombre, ya no te jodas, perdón por la palabra. Sí, pero es salvadoreño. Ajá. Así de, no te mira, hombre, eso te lo vamos a mandar nosotros. Entonces, por supuesto que ese tipo de reacciones, voy a decir, microeconómicas, tienen un impacto macroeconómico. Eso que pasa a nivel familiar termina repercutiendo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos como resultado es eso, un país en donde si examinamos, por ejemplo, el componente importado y agarremos, si se quieren, los principales 20 alimentos consumidos por la población salvadoreña, y en todos ellos vamos a ver un peso creciente de las importaciones. Bueno, entonces, pero ¿qué va a pasar? Porque voy a leer textualmente parte del discurso de investidura del presidente Bukele. Dice, cuando habla de la economía, habla varias veces.
habló del cáncer, de las pandillas y ahora hay que curar la economía. El Salvador necesita 3 cosas para curarse de la economía, para arreglar la economía. 2 puntos. 1, dijo, la guía de Dios. 2, el trabajo incansable del gobierno. Y 3, que el pueblo vuelva a defender a capa y espada cada una de las decisiones que se tomen. Y en otra parte del discurso dijo, nuestra ideología es el pragmatismo y vamos por el milagro económico. ¿Qué le dice eso de para dónde vamos o cuál es la solución? Hay que ponerle a ese pragmatismo, hay que ponerle contenido. O sea, yo como decía, al país le hace falta modelo, ¿verdad? Le hace falta un modelo económico. Es decir, la guía por donde nos vamos a ir para resolver el problema económico. Mire, apostar, decía un ex primer ministro de Irlanda, ¿verdad? Que algunos lo consideran como el padre de lo que le llaman el milagro irlandés. Apostar a largo plazo, decía, aunque se cometan errores, genera buenos resultados. O sea, porque lo que se quiere decir es que uno tiene un horizonte de largo plazo, en donde uno dice con claridad, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y quién va a hacer lo que va a hacer para que esos resultados se logren? Es como armar una oración casi de sujeto, verbo y predicado. Entonces no basta solo el predicado, no basta solo con decir, es que lo que vamos a apostarle es la seguridad alimentaria. Ok, chivo. Bueno, pero ¿qué va? ¿Qué exactamente? ¿Cómo y quién va? Porque usted tiene que saber pues, que realmente un objetivo como la seguridad alimentaria requiere definitivamente pues, una diversidad de acciones, ¿verdad? Se requiere, por ejemplo, bueno, examinar, bueno, por qué es que la gente realmente está sembrando o está cultivando cada vez menos alimentos en El Salvador. ¿Es cierto o no es cierto que no es rentable precisamente la producción agrícola? ¿Por qué es que la producción agrícola en Guatemala es más competitiva que la de El Salvador? Es cierto, bueno, Guatemala y Honduras también están experimentando una migración cada vez mayor. Entonces, bueno, ¿qué han hecho otros países precisamente para lograr resultados diferentes, ¿verdad? Porque, vaya, uno ve la crisis de la caficultura para pasarnos a otro rubro agrícola. Bueno, El Salvador pasó de ser el tercer o cuarto país mayor productor de café en el mundo a prácticamente ser un país irrelevante en producción de café, ¿verdad? Con implicaciones fuertes sobre el medio ambiente. Pero sin embargo tenemos que Vietnam y Honduras han incrementado de manera sustancial la producción cafetera. Bueno, entonces examinemos cuál es la diferencia. O sea, no ha habido un análisis concienzudo, William, de en realidad qué es lo que está pasando, porque hasta ahorita estamos diciendo, dicen que dicen. Exactamente, ¿verdad? Entonces yo por ejemplo... pero la primera gran verdad con el tema agrícola es que no es rentable. Sí, pero habría que preguntar. ¿Por qué no es rentable? O sea, porque bueno, uno dice, bueno, en realidad, ¿por qué en Holanda la producción es rentable si se pagan salarios sustancialmente mayores? O sea, un país que prácticamente le ha estado robando tierra al mar, ¿verdad? Ha logrado edificar una economía en donde la producción agropecuaria es una de las producciones más competitivas a nivel mundial. O sea, por eso tenemos que romper con mitos. A mí la frase que me dicen, que dice el presidente, mire, vamos a ser pragmáticos, yo la veo con buenos ojos. Pero ese pragmatismo hay que fundamentarlo en realidad, como digo, en hacer diagnósticos también pragmáticos y en tomar medidas también pragmáticas, ¿verdad? O sea, en este caso, como yo se lo digo, en realidad El Salvador necesita definitivamente invertir más y de manera sostenida en la producción agropecuaria. De lo contrario, vamos a estar siempre en una situación que cada vez que haya inflación mundial, mire, William, a nosotros nos va a repercutir de manera exponencial. Tenemos años de estar en esto del periodismo y desde que tengo memoria, los pobres agricultores, los ganaderos pasan quejándose que pierden, que están endeudados, que papá gobierno, que ayuda, que fertilizantes, y nunca salen de... O sea, pero fíjese que aquí viene un tema, yo me recuerdo que en la época de los 90, que estaba todo el auge del modelo neoliberal, ¿verdad? Fusades trajo varias veces a este profesor de Chicago, Arnold Harberger. Él era, por supuesto, pues, o sea,
uno de los, llamémosle así, colegas privilegiados de Milton Friedman, ¿verdad? Y por supuesto estaba en contra de casi que todo tipo de intervencionismo estatal. Un poco la filosofía era que el mejor Estado es el menor Estado, ¿verdad? Milei. Pero vaya, yo me recuerdo que en alguna ocasión le pregunté, mire, le dijo, ¿y si usted fuera ministro de Agricultura, le dije, de Estados Unidos, ¿verdad? Secretario de Agricultura, ¿usted desmantelaría la política, el Farm Bill, la política agrícola de Estados Unidos? Sí, me dijo. ¿Y qué cree que le pasaría? Le digo, creo que dura una semana en el cargo. No dura una semana. O sea, entonces uno lo que se da cuenta es que en materia agrícola, en realidad todos los países desarrollados, con excepción de pequeñas islas como Singapur, que no tienen, o sea, todos se caracterizan por, en realidad, no solamente subsidiar la agricultura, sino que también practicar cierto tipo de proteccionismo. Yo por eso digo que en materia de política agrícola y alimentaria, no hay que hacer lo que ellos dicen, sino que hay que hacer lo que ellos hacen, hay que darle vuelta al evangelio. O sea, en los países desarrollados, en la OMC, nos dicen, ¿verdad?, que todo, o sea, que abrir los mercados automáticamente va a generar una mejor eficiencia, va a generar mejores resultados. Pero ¿qué pasa si en la práctica? ¿Qué pasa en la práctica si los países que tienen mayor presencia en el comercio internacional no lo hacen? Se protegen. Mire, yo fui director de política comercial en un tiempo en el Ministerio de Economía. Y una de las cosas que me llamó la atención es que cuando uno iba precisamente a Ginebra, a la sede de la OMC, ¿verdad?, en esa época del GATT, uno lo que se daba cuenta es que todos los acuerdos iban orientados a ver en cuánto vamos a disminuir la protección, ¿verdad? Y yo le decía que los países en desarrollo es como que se les invitaba a asistir desnudos, ¿verdad?, a un foro, pero en donde la mesa directiva estaban bien vestidos todos, ¿verdad? Entonces con las mejores galas. Con las mejores galas. Sí. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? O sea, bueno, el director de campo, el señor Treminio, Luis Treminio, nos ha dicho en varias ocasiones que la competencia es desleal. ¿Por qué? Porque el grano que viene de Estados Unidos es un grano que se produce con subsidio y aquí no hay subsidio. Entonces dice, la competencia es desigual porque claro, están trayendo un grano que ha sido producido en Estados Unidos, pero que ha sido producido con subsidio, entonces sus costos son más bajos, a diferencia del local. Entonces el de aquí es más caro. Pues sí, fíjese, ¿verdad? En realidad la agricultura es intensiva en calorías. Bajo esa filosofía, lo lógico sería que las agriculturas de mayor competitividad estuvieran en el trópico, pero ocurre lo contrario. ¿Por qué? Porque como dice el señor Treminio, en realidad la agricultura, la competitividad en gran medida a veces la determinan los gobiernos, con una política sostenida no solamente de subsidios a la producción y subsidios a la exportación, sino que subsidios a la investigación y a la ciencia y a la tecnología. O sea, en otras palabras, yo por eso digo, no es de estarse quejando, no, pues sí, es simplemente con pragmatismo ver qué es lo que está pasando en otros países y en función de eso decir qué camino es el que vamos a seguir nosotros. Va. Puede ser que usted diga, no, mire, en realidad sí, yo no le voy a apostar a la seguridad alimentaria. O sea, aténgase a las consecuencias, ¿verdad? Porque decía un profesor de Harvard, Peter Timmer, que tiene un libro que se llama Seguridad Alimentaria, y decía, los políticos que ignoren la seguridad alimentaria pagarán las consecuencias en el largo plazo, decía. O sea, eso como para dar a entender pues que realmente uno se puede someter a situaciones verdaderamente críticas, ¿verdad?, en el largo plazo si no hace las apuestas oportunas, en este caso por el sector agropecuario. Y hablando de agricultura, mencionó hace unos minutos cuando éramos pues modelo de desarrollo agrícola en el café. El café que ha estado tomando William es Cherito Café, que es el patrocinador oficial de Diana Verónica y Tony del café, y le envían esta bolsa que tiene, esta es una mezcla interesante porque Jorge Cruz, quien exporta este café, también es Bitcoiner y todo esto, y este es un Satoshi Bitcoin Coffee.
el que ha enviado, ¿verdad? Es la versión Satoshi. Sí. Bitcoin, ajá. Así que puede ser un Zampacho Black Honey de la finca Las Veraneras o un Pacas semilavado de la finca La Palma. Puede contactar a Cherito Café en sus redes sociales, Instagram y X como @cheritocafé.sv. Aquí consumimos local. Nosotros creemos que para apoyar la buen economía café. hay que consumir local. Vale, pero William. fíjese, aquí veo un factor de competitividad, ¿verdad? Porque realmente la otra cuestión que es importante en las economías que han logrado hacer del sector agropecuario un sector con alta competitividad es que le apuestan a la cadena de valor. Por ejemplo, cada vez más las marcas, ¿verdad?, tienen una importante contribución al valor agregado de un producto. En el café esto es de manera creciente, pues, y por eso es que se ha invertido mucho en los últimos años en la organización de tasas de excelencia, pues, y en el desarrollo de marcas. Sí, y así como Cherito Café, que además compra a productores locales, es café de estricta altura y con fincas que son amigables con el medio ambiente. Cherito Café lo puede contactar a través de las redes sociales, en Instagram y en X, @cheritocafé.sv. Lo encuentra en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo y también en las tiendas Tengo. Y ya vino el desayuno de San Martín, compañero. Ya vino San Martín, ahí encuentra deliciosas sopas para llevar a casa en su concepto market. Disfruta de una exquisita crema de papa al horno o una sopa San Martín de zanahoria y jengibre o la sopa deliciosa de tortilla market. Pídelas a domicilio al 2215-1515 o búsquelas en su San Martín favorito. Mira, hay que inscribirse para el taller pastelero de San Martín, en donde se va a decorar un mini pastel de chocolate y vainilla con relleno de dulce de leche. Aplica para niños de 6 a 13 años por un costo de $15. El cupo es limitado, así que consulte los horarios en tiendas y en las redes sociales de San Martín, @SanMartín.sv. Y nosotros agradecemos mucho a Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres, quien trasladó el desayuno desde una sucursal de San Martín hasta nuestra cabina. Es la forma más segura de viajar. Las contacta en WhatsApp 6200-4491 o a través de Línea Rosa App. 8:38, pausa.
Bueno, aquí estamos con William Pleitez, doctor en economía, quien es también director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo El Salvador, con quien hemos estado conversando un poco, haciendo un poco de análisis, ¿verdad? Queriendo arreglar el mundo, William, de lo que está pasando en El Salvador, lo que está pasando a nivel mundial. Pero remontémonos un poco más con usted. ¿Qué está haciendo ahora, William? ¿Qué es Flaxo? Porque aquí estoy viendo que esto nació el 16 de abril del 57 por iniciativa de la UNESCO. Exactamente, o sea, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales es como una de las primeras, de los primeros resultados de la posguerra. Prácticamente se inicia inclusive un poco antes de la Comisión Económica para América Latina y estaba orientada precisamente pues a fortalecer la calidad de la educación en diferentes regiones, y así fue como terminó bajo el auspicio de la UNESCO creándose esta Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que inicialmente tenía su sede en Chile. O sea, y esta sede de Chile operaba como una suerte de lugar donde se iba a formar mucha gente a nivel de posgrado en ciencias sociales. Entonces, sin embargo, justamente como consecuencia del golpe de Estado de 1973, entonces se genera, por supuesto, una tremenda inestabilidad en Chile, persecución, en este caso, pues a tanques de pensamiento, ¿verdad? Y la Flaxo no fue ajena a eso. Entonces se mudaron temporalmente para Argentina, después se mudaron para Uruguay, pero básicamente los golpes seguían. Lo iban siguiendo. Los iban siguiendo, exactamente. Y así fue como finalmente se terminó estableciendo la sede de la Secretaría General en Costa Rica, pero curiosamente, como consecuencia de esa realidad, se comenzaron a establecer programas y sedes en otros países de América Latina, a tal punto que ahora Flaxo tiene sedes o programas en México, bueno, aquí en Centroamérica solamente no hay, en Nicaragua y en Panamá, en Ecuador, en Argentina, pero además hay en Ecuador, en Argentina, en Uruguay, en Chile, ¿verdad? O sea, y incluso hay programas muy grandes como el de Ecuador, en donde se tienen, por ejemplo, programas de formación de 20 doctorados, se tienen como 15 maestrías, ¿verdad? Entonces, ha habido un progreso disímil en cada uno de los países, pero básicamente de lo que se trata es, como se llama, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, hace dos cosas principalmente. Formación superior a nivel de posgrado, eso pueden ser especializaciones, maestrías y doctorados, pero también hace investigación. Esas son las dos cosas, las dos actividades principales. Entonces yo justamente hace 15 días que ustedes me invitaron, andaba en Chile, ahí fui nombrado precisamente como director de Flaxo, en eso andaba. Felicidades. Okay. Fue a recibir el nombramiento. Exactamente, ¿verdad? Entonces, y bueno, estamos elaborando nuestro plan de trabajo, los nombramientos son para 4 años, ¿verdad? Entonces, sí, mi tarea básicamente consiste en eso, en activar. ¿Y se va a ir a vivir a Costa Rica? ¿Perdón? ¿O puede trabajar desde aquí? No, es decir, el programa, o sea... Es que él es Flaxo El Salvador. Flaxo El Salvador, como ya decía, como a raíz de esa crisis que pasó en Chile, ahora prácticamente hay 14 programas o sedes en América Latina. ¿Y Flaxo El Salvador tiene de existir? Flaxo El Salvador fue creado en 1993. Ok, ajá. ¿Verdad? Pero se inició como un proyecto y después se transformó en un programa, ¿verdad? Okay. Entonces, pero hay que decir que Flaxo El Salvador nunca se involucró en la parte más académica de formación. Entonces, esa es una de las tareas. Uno de los retos. Frente, exactamente, establecer, para comenzar a trabajar en el establecimiento de posgrados de maestrías y eventualmente doctorados. En temas sociales. Mire qué interesante, porque quienes estudian su primera carrera en El Salvador, en Flaxo podrán sacar su maestría o su doctorado. Exactamente. Puede ser de temas diversos, como puede ser, economía de la salud, puede ser inclusive en inteligencia artificial, puede ser en desarrollo. Nosotros tenemos que evaluar dónde están como las principales necesidades, y voy a decir también un poco la demanda, ¿verdad? Porque de lo que se trata cuando uno le apuesta a un programa de formación es que yo le puedo decir, miren, le vamos a apostar a este programa, pero si no tiene la demanda requerida, pues va a ser una
un intento fallido. Eso significa que Flaxo va a tener que reunirse y establecer alianzas con las fuerzas productivas de este país, Sí, precisamente para eso, para formar gente que esté necesitando y no solamente con las empresas de aquí. O sea, vaya, por ejemplo, con gremiales empresariales, con organismos de la cooperación internacional, pero también con el mismo gobierno. O sea, la verdad es que muchas de las personas formadas en ciencias sociales posteriormente se convierten también en funcionarios públicos. Y hay temas como, por decirle algo, ¿verdad? Que yo desde Fomilenio lo vi, donde que uno, si no se mete, no se da cuenta. Por ejemplo, administrar contratos, por ejemplo, derivados de proyectos de la administración pública. O sea, eso es clave dentro de un programa de administración pública, valga la redundancia. Entonces, pero hay poca gente formada. Entonces usted puede comenzar con un curso de especialización en administración de contratos y terminar básicamente ofreciendo una maestría en administración pública. Entonces lo ventajoso es que en Flaxo también somos una red. Entonces, si a uno examina la cantidad de programas que se ofrecen a nivel de la región, pues se va a encontrar con, como le digo, decenas de maestrías, decenas de doctorados que podemos impartir conjuntamente entre los programas y sedes de otros países y el programa nuestro. Yo creo que lo que está diciendo es música para los oídos de muchos profesionales que tal vez estaban esperando ese nivel de educación superior, ¿verdad? O que van a poder acceder a través de esta facultad que hay usted dirige. Hay una nueva opción de estudio, definitivamente. Y como le digo, y lo demás pues es hacer investigaciones. El Flaxo ya hizo en el pasado investigaciones importantes. Por ejemplo, ella estuvo a cargo de la elaboración del mapa de pobreza rural que se utilizó, si ustedes se recuerdan, de aquel programa que se llamaba Red Solidaria. Red Solidaria, y después sí. También fue el responsable de hacer el mapa de pobreza urbana y exclusión social que sirvió para el de comunidades solidarias urbanas. O sea, hay una tradición en investigación en temas de violencia, de migración, de pobreza, y eso lo queremos extender. Nosotros sí, algo bueno, tenemos una reunión de planificación la próxima semana, pero este tema que hablábamos ya de prácticamente hacer propuestas en materia de modelos de desarrollo es un tema también al cual yo quisiera darle mucha relevancia. Volvamos a eso porque nos quedan 7 minutos de entrevista, William, y lo queremos aprovechar. Con este episodio de la subida de los precios de los alimentos, después de la cadena del viernes, donde me daba la impresión que el gobierno lo que buscaba y advertía a cárteles, mafias, decía oligopolios, es corregir distorsiones que habían en esa cadena de suministros o en esa situación del precio de los alimentos y verduras. Cuando el presidente habla de medicina amarga a nivel económico o del milagro económico que quiere buscar, pero a la par menciona medicina amarga, ¿será que primero quieren como corregir distorsiones? O esa es como la impresión que a mí me dio, no sé qué piensa usted. Vaya, mire, lo que pasa es que cuando uno formula un modelo de desarrollo, vaya, como he dicho, en El Salvador básicamente hemos tenido 3 llamados estrictamente modelos de desarrollo: el agroexportador, ¿verdad?, el de industrialización por sustitución de importaciones y el modelo de promoción de exportaciones y atracción de inversiones o neoliberal. Cada uno de ellos, por supuesto, en función de las estrategias y políticas en las que se fundamente, requiere recursos. De manera tal que lo primero que hay que hacer cuando uno se formula un modelo de desarrollo, ya tiene claro hacia dónde quiere apuntarle, ¿eh?, a cuáles van a ser esas apuestas, entonces hay que crear un espacio fiscal. O sea, porque usted no lo puede lograr con simple palabrerío. Por ejemplo, cuando después de la independencia y el fracaso de la construcción de la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica, prácticamente todos estos 5 países de Centroamérica quedaron casi que como naciones que muchos consideraban que iban a ser inviables. Hasta que de repente alguien dijo, no, mire, organicémonos a través del Estado para poder hacer una apuesta. Y en ese momento lo que se dijo, no, miren, el futuro de nuestros países está en la diversificación de la agricultura de exportación. Y entonces comenzaron a aplicar impuestos fundamentalmente a las importaciones y a las bebidas alcohólicas que financiaban el 75% del gasto público total, y con eso básicamente comenzaron a financiar
la construcción de caminos, carreteras y a darle incentivos a esos productos de exportación que se consideraban que de alguna manera representaban el futuro de la nación. Lo mismo ocurrió ya en los años 50 del siglo pasado con el modelo de sustitución de importaciones. Se veía pues que ya el café había llegado a su límite, ¿verdad?, como principal factor dinamizador de la economía, que había que apostar a la diversificación de la industria, pero apostarle lo que significa es dos cosas: incentivar unas cosas y disuadir otras. En ese caso era incentivar las industrias nacientes y disuadiendo un poco la competencia de las importaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué fue lo primero que se hizo? Crear un espacio fiscal. En ese caso, lo que significó fue un impuesto progresivo a la exportación de café, dicho sea de paso, porque había un precio muy alto en los mercados internacionales del café. Entonces, aquí igual, ¿verdad? Ahora tenemos una carga fiscal bastante elevada, ya estamos al nivel del promedio de América Latina, una carga tributaria, perdón, pero lo que pasa es que lo que tenemos es un gasto público bastante mal distribuido. Fíjense, nosotros venimos de la carga tributaria, le llamamos los economistas al peso que representan los impuestos entre el Producto Interno Bruto. Entonces nosotros venimos desde a finales de los años 80, la carga tributaria era de menos del 10% del gasto, del Producto Interno Bruto. ¿Y ahora? Ahora andamos a niveles casi de 20%. O sea, casi que hemos duplicado. El Salvador es probablemente el país que más ha incrementado la carga tributaria en América Latina en los últimos 30 años. Ahora, ¿pero qué ha pasado? Que el Estado se ha vuelto menos eficaz para promover la inversión, el empleo y el crecimiento. Porque ha crecido básicamente más en políticas de atención a la pobreza que en políticas de combate a la pobreza. Porque la verdad es que si un país no tiene éxito, ¿verdad?, en apuestas productivas que le permitan generar más trabajo decente, más empleo formal, ¿verdad?, entonces automáticamente no va a pasar eso. Todo el mundo, por ejemplo, la gente de izquierda tiende a decir, no, aquí la solución es que hay que aumentar los impuestos y a los más ricos. Y usted puede pasar aumentando los impuestos a los más ricos y siempre va a tener un argumento, pero el tema es qué hace con el dinero que recauda. Lo que hemos visto, el comportamiento es subsidiar a los pobres. Bueno, subsidiar a los pobres está bien, probablemente. No, el tema es crear una diversidad de instituciones muchas veces que prácticamente han servido para muy poco. Entonces, lo que hemos hecho es tal vez incrementar de manera desmedida el tamaño del Estado. Antes la política económica y la política social se hacía con 3, 4 instituciones. Ahora se hace probablemente con 20. Y entonces el tema está justamente pues en tratar de ser más eficaz en el uso de esos recursos. Yo no digo, mire, a veces es necesario, por ejemplo, este es un país que todo el mundo sabe que se ha hecho extremadamente consumista. Bueno, aplicarle un impuesto a esas, llamémosle así, a esas prácticas simbólicas del consumismo no sería malo. Es un país en donde, mire, la población se está volviendo cada vez, por ejemplo, más obesa, ¿verdad? Cada vez hay más enfermedades relacionadas con la obesidad, la hipertensión arterial, ¿cómo se llama? La diabetes y la insuficiencia renal, que están relacionadas principalmente con la falta de hacer ejercicio y con patrones de consumo inapropiados. Ahí hay espacio para poder aplicar una política tributaria disuasiva de ese tipo de comportamientos que le pueden ayudar al gobierno a generar un espacio fiscal. Pero no basta con eso. El Salvador, lamentablemente, sobre todo en los últimos 20 años, ha sido mal ejemplo, me parece a mí, ¿verdad?, en uso de los recursos del Estado, ¿verdad?, no para el desarrollo, sino que más bien como para casi que una dilapidación. Ha sido cada vez menos eficiente. Tenemos el Estado más grande de la historia de El Salvador, ¿verdad?, pero el menos eficaz probablemente para poder generar empleo y crecimiento. Eso es lo que nos ha heredado el modelo neoliberal. Okay. Hay que hacer una transformación del modelo del Estado. Hay que hacer una transformación. Yo por eso cuando el presidente dice, le vamos a apostar a esto, digo, bueno, si eso significa que estamos pensando en un nuevo modelo pragmático que funcione, ¿verdad? Bueno, bienvenido, pero hay que conocerlo. Okay. Bueno. William, muchísimas gracias por su visita.
Nos contaba que está cocinando un nuevo libro y esperamos que cuando ya lo tenga listo nos lo haga saber. A la orden, a la orden. Aquí hay comentarios, dice el CIPI, un radio escucha, Carlos Alberto Rodríguez. Las palabras del invitado me han hecho el día, me recordó a mi papá que era doctor en economía y tenía casi los mismos planteamientos. Y también ahí en el Facebook Live, Arquimil BC dice, excelente invitado. Su libro es muy valioso en contenido histórico, social, económico. Promuévanlo, ¿sí? Aquí hemos hablado de, ¿cómo se denomina el libro? Si lo recuerda. Se llama La economía salvadoreña después de la independencia, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Y a dónde lo encuentra la gente? Fíjese que, o sea, si usted pone, ahí entra a ¿cómo se llama? Google, entonces si pone ahí el título del libro, ahí lo va a poder bajar. Ok, bueno. Bueno. Muchas gracias. Es para todo público. De consumo masivo. De consumo Ajá, masivo, muy bien bien público. Gracias, William. Bueno, ¿cuál es el análisis que hace el doctor William Pleites, doctor en economía, sobre la economía en El Salvador? Conózcalo escuchando lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.